Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? El ser humano, mirándose a sí mismo, ¿cómo se considera? Como si el centro fuera él. Cuando una persona piensa en el pecado, piensa desde su punto de vista. Piensa lo que yo hago, lo que yo no hago. Porque el ser humano considera así en modo natural. Porque el ser humano se considera el centro. En una época se consideraba que el centro del sistema solar, que el centro era la Tierra y que los planetas y el Sol, la Luna, todo giraba alrededor de la Tierra. Pero cuando uno mira en observación natural, a uno le parece que el Sol sale así por el oriente y el Sol se esconde por el occidente. A uno le parece, ¿no? Al punto de vista de uno. Entonces, en una época, así, usando el punto de vista natural, pues, ¿cómo se pensaba? Claro, la Tierra es el centro y todos los otros eh, planetas, todas las otras estrellas, la Luna, todo lo que existe, pareciera que girara alrededor de la Tierra. Pero no es así, sabemos que no es así. Es más, cuando ya se ha salido al espacio, y se ha visto todo el sistema solar, la Tierra es algo insignificante, es algo muy pequeño. Desde acá a uno le parece, desde el punto de vista de uno, le parece todo gira alrededor de nosotros, ¿no? El sol sale, se oculta, así la luna también, uno ve cómo sale, cómo se oculta. Pero no, no es así, no es así. Sabemos bíblicamente, el hombre no es el centro. Cuando una persona se cree como si todo girara alrededor de él, la persona juzga desde su óptica y le parece pecado es esto, esto, ay, no haga esto porque tal vez esto enoja a Dios. Pero no es así. ¿Qué dice aquí el versículo que hemos considerado el día de hoy? Dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Acaso Dios está esperando algo de nosotros? Es decir, que hagamos algo. El ser humano piensa así, en modo natural, así como piensa, así como en una época pensó que el sol giraba alrededor de la tierra. Bíblicamente la tierra es sombra de nosotros. Cuando la Biblia habla de tierra, muchas veces está refiriéndose al ser humano. Por ejemplo, dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Oye quién? Tierra. ¿La tierra tiene oídos? Nosotros. Se refiere a nosotros. ¿De qué fuimos hechos? Del polvo de la tierra. La Tierra piensa en nosotros, bueno, anteriormente, antes de que hubiéramos salido al espacio exterior, ¿cómo pensamos durante muchos siglos? Se pensó que el Sol salía, giraba alrededor de la Tierra. Pero no es así, no es así. La Tierra, el ser humano, no es lo más importante, no lo es. Hace poco, vi una tragedia terrible que sucedió, creo que en Tailandia, por el lenguaje que estaba escrito, creo que fue así. Y veía como, no sé si fue un río, creo que fue un río, que se desbordó y bajó con mucha fuerza. Había una población asentada en la cuneta, en la parte más baja, y bajaba el río con fuerza y se llevó casas, tumbó edificios, edificios de 5 pisos, se veía como se caían como si fueran de papel. Pues no eran de papel, pero caían como si fueran de papel, el agua tumbaba. Y hicieron un acercamiento, las personas iban caminando, ni corriendo, iban caminando. Y ese edificio de 5 pisos, ¡pum!, se vino así encima, las casas que estaban al lado, todas se vinieron encima, pero se veía la gente caminando y de un momento a otro, ¡pum!, ya, no estaban. El ser humano, desde su perspectiva, desde su punto de vista, ¿cómo ve? Como si todo girara alrededor de él. El ser humano se considera muy, muy importante, pero somos como hormiguitas. O sea, viendo desde otra perspectiva, nos vemos como hormiguitas, muy chiquiticos, muy insignificantes. Hay un versículo así, creo que es Deuteronomio 7:7, precisamente en la hora piadosa del día de hoy se consideró. Vamos a mirar, así Deuteronomio capítulo primero, 7:6, Deuteronomio 7:6, porque ahí dice que Dios os ha escogido, ¿sí? Para ser un pueblo especial, así, ese nos gusta a nosotros, ¿no? Ese versículo. Pero el que sigue no nos gusta,
Porque el que sigue dice, no por ser tú más que todos los otros pueblos. Mire cómo dice el versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios nos ha dado la salvación, a los que ya hemos recibido la salvación, Dios nos ha dado la salvación. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos el centro. No. Mire lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante. Así dice. Por eso pensando ahorita en la posición del ser humano y cómo el ser humano cree que es el centro y que todo gira alrededor de él. No, sí, Dios nos ha escogido, nos dio un privilegio. Nos permitió nacer en este mundo para tener la oportunidad de recibir la salvación. Y nos ha guiado con esas cuerdas de amor. Nos ha permitido llegar al punto donde pudimos recibir la salvación. ¿Pero por qué? ¿Porque nosotros somos especiales? No, aquí dice por qué. Porque éramos el más insignificante. No por ser lo mejor. Nosotros, en modo natural, juzgando desde nuestra vista, pensamos que es así. El versículo que hemos considerado el día de hoy, que dice, ¿Dios recibe algo de nuestras manos? O sea, Dios espera así que tú evites hacer tal cosa, que tú trates de hacer. No estoy invitando a las maldades, porque algunas personas pensarán, no, entonces vivamos como querramos y hagamos todo. No, no, no estoy invitando a eso. Espero que no se confundan y que puedan entender lo que quiero decir. Porque el ser humano, con su perspectiva, creyéndose tan importante, entonces piensa, claro, Dios se ofende si tú haces esto. Dios se ofende si tú haces aquello. No. ¿En qué sentido Dios nos dio la ley? Las personas piensan, Dios nos dio la ley, por ejemplo, donde dice no mentirás, para que yo me esfuerce para que de mí no salgan mentiras. Donde dice no codiciarás, para que yo me esfuerce, para que yo evite codiciar. Las personas piensan que Dios está esperando recibir algo de nosotros. En modo natural así piensa el ser humano. Eso es lo natural, pero cuando miramos la Biblia no es así. Dios no está esperando nada de nuestra mano. Hay algo que Dios espera para que una persona pueda ser salva. Hay una sola cosa que Dios espera, que creamos a su palabra. Siendo el más insignificante, como dijo Dios de Noé, varón perfecto, varón justo. Así dice la Biblia, ¿no? ¿Quién es Noé? Varón justo. Así dice la Biblia, ¿por qué? Porque él era de comportamiento excelente. No tiene nada que ver con el comportamiento. La salvación no tiene nada que ver con cómo tú te muestras delante de las demás personas. La salvación no tiene nada que ver con cómo tú te sientes, no. La salvación, la relación del hombre con Dios, el dejar de estar destituido de la gloria de Dios, tiene que ver única y exclusivamente con la palabra de Dios. Si tú crees a lo que está escrito en la palabra de Dios, eres salvo. ¿Qué es creer en la palabra de Dios? Aquí vamos a lanzar la frase que las personas no pueden creer. Las personas pueden creer muchas cosas, menos que Jesús quitó el pecado del mundo. Por eso hace poco hicimos un video con esa frase. Háganle esa pregunta a las personas que supuestamente son cristianas. Díganle, ¿Jesús quitó el pecado del mundo? Es una pregunta muy sencilla, ¿cierto? Jesús quitó el pecado del mundo. Pero ustedes se van a sorprender que van a esquivar, van a hablar de otras cosas, van a cambiar, van a querer cambiar, pero no van a responder sí, sí quito, o no van a responder no, no quito. Difícilmente. En el video que hicimos así, ustedes miran las respuestas que dan. Hay respuestas variadas. Para que dijeran sí o para que dijeran no, tocaba volverles a preguntar. Aunque en el video se hizo la pregunta, pero tocaba volverles a preguntar. ¿Jesús quitó el pecado del mundo? Porque hablaban de una cosa, hablaban de otra. El ser humano se cree muy importante para sí mismo y por eso juzga desde su perspectiva, desde su óptica. Por eso piensa que Dios está esperando algo de sí. Pero bíblicamente el ser humano no le puede dar nada a Dios, solamente la fe. Tú puedes tener fe, puedes creer lo que dice la Biblia que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él vino a morir por nuestros pecados. Jesús quitó el pecado del mundo. Eso lo dice la Biblia. Tenemos varios videos donde lo hemos explicado, predicaciones largas. Esta es de 10 minutos, a propósito se nos acabó los 10 minutos, pero tenemos predicaciones en formato largo. Si quieres verlas, te puedes comunicar directamente conmigo. Debajo de mi foto, en el perfil principal, debajo de mi foto, ustedes ven a cuántas personas estamos siguiendo, cuántos nos siguen, y ahí aparece un botón que dice teléfono. Escríbanme, guarden ese teléfono y me escriben independiente del país en el que ustedes están.
Ustedes saben que hay tecnología que permite escribir directamente. Ya antes no se podía, la comunicación ahora se puede de un país a otro. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar, solo por 10 minutos, considerando un versículo. Nosotros, ¿qué hemos creído de nosotros? ¿Qué idea tenemos de nosotros mismos? No nos hemos dado cuenta que éramos como el hijo pródigo, separados de Dios. Cuando una persona vuelve en sí, como el hijo pródigo cuando volvió en sí, se puede dar cuenta, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el corazón que necesita tener una persona para poder convertirse verdaderamente en hijo, cuando se logra dar cuenta quién es. Lamentablemente, Satanás hizo desde Adán que nosotros creyéramos que éramos tan importantes, puso en nosotros corazón como corazón de Dios. Por eso las personas no se dan cuenta su posición, no se da cuenta el ser humano en modo natural realmente quién es. Dios hizo la pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando el ser humano logre contestar esa pregunta, cuando el ser humano se dé cuenta que por Adán quedamos destituidos de la gloria de Dios, en ese momento puede darse cuenta que necesita la salvación. Te pedimos, Padre, que abras el entendimiento a las personas que van a ver este video, esta corta predicación de 10 minutos. Permíteles a las personas meditar sobre dónde están conforme a la palabra. Mirándose con la palabra no van a encontrar enaltecimiento, sino mirándose conforme a la palabra van a darse cuenta cuán necesitados están de la salvación. Quien pueda llegar a esa condición va a poder recibir lo que dice la palabra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por nuestros pecados. Es difícil de creer con la lógica humana. Padre, permite que las personas voten a sí mismos su pensamiento, su punto de vista, para que puedan recibir tu palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por esos cortos minutos esta mañana para considerar. Ya saben, si se quieren comunicar conmigo, es fácil. Debajo de mi foto aparece así cuántos seguidores, cuántos nos siguen y aparece un botón que dice teléfono. Toquen ese botón y guarden ese número y me pueden escribir, me mandan un audio. Venga, yo no entendí por qué usted dijo. Así directamente, fácil, muy fácil. Nos vemos. Chao.